Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre el contexto internacional de estos primeros 100 días del gobierno de Donald Trump. Estamos hablando de temas muy importantes como el enfrentamiento comercial con China, el tratar de llegar a un acuerdo con Rusia con respecto a la guerra de Ucrania, también cómo va a lidiar con América Latina. Ya nos hemos comenzado a dar cuenta que está siendo un poco más agresivo en esta nueva administración. Y también hay que ver, como decía, cómo el Partido Demócrata está reaccionando a todo esto. Alberto, me gustaría comenzar contigo y con la guerra comercial, con este tema de los aranceles, que han tenido idas y venidas. Inicialmente se pensaba que era una especie de negociación geopolítica. Ha comenzado a haber más temor con respecto a si de repente hay una convicción de fondo de que los aranceles podrían funcionar como política económica. ¿Cuál es tu análisis de esta especie de guerra arancelaria que ha comenzado Donald Trump y cuáles crees que puedan ser los efectos que tenga? Sí, siempre creo que este tema de la guerra arancelaria tiene como tres facetas, ¿no? Una vinculada estrictamente a lo económico, a reducir el déficit comercial americano, a tratar de barajar el dar de nuevo, digamos, tal vez la cara más explícita de la política arancelaria que plantea el presidente Trump. Una segunda faceta, si se quiere, más vinculada a la geopolítica, a la utilización de la discusión arancelaria como un método para establecer un nuevo vínculo con el mundo desde la geopolítica. Y un tercer aspecto que me parece no menor, que es recuperar la centralidad o el protagonismo, esta necesidad de Estados Unidos de liderar el proceso global que, por supuesto, con esta discusión arancelaria ha conseguido concitar la atención de los factores económicos políticos mundiales. Y creo que en ese sentido las tres líneas de acción convergen a esta dinámica, que sigue siendo una especie de telenovela por capítulos, ¿no? En la que vamos encontrando en cada edición una nueva versión y estamos listos para que haya una siguiente temporada. Cuando parece que finalmente va a terminar esta saga, arranca de nuevo. Y creo que también hay que diferenciar lo que podría ser esta estrategia exclusivamente con China de lo que evidentemente es con el resto del mundo. Creo que hay un intento de buscar una mejora relativa respecto a la posición original con el mundo, y creo que sí hay una especie de barajar y dar de nuevo en el vínculo con China, que tiene estos condimentos que dijimos de liderazgo, geopolítica y economía. Pero no está escrito el último capítulo de este libro, muy por el contrario. Creo que las negociaciones globales van a ser más rápidas de lo imaginado, pero con China me parece que la saga va a tener todavía varias ediciones más, ¿no? Sí, parece que frente al anuncio de los aranceles, varios países se han puesto en línea rápidamente para comenzar a renegociar tratados de libre comercio y tener acuerdos comerciales más beneficiosos para ambos lados. Pero justamente sobre el tema de China, Hugo, ¿cómo analizas tú la estrategia que está teniendo la administración Trump en cuanto a China? Y si crees que está teniendo los resultados que ellos esperan. Bueno, mira, yo creo siempre que hay que separar con mucho cuidado lo que te plantea la media frente a lo que te ofrece la estadística, ¿no es cierto? Como un ejemplo, una de las narrativas más repetidas es de que la China, y esto lo ha repetido la izquierda global casi ad nauseam, tiene una gran parte de ventaja porque tiene una gran mayoría de la deuda de los Estados Unidos y por lo tanto puede condicionar. A ver, vamos a analizar datos y estadísticas, ¿no es cierto? Más del 80% de la deuda soberana de los Estados Unidos está en manos de fondos de inversión y de acreedores norteamericanos. El 20% restante tiene que ver con, evidentemente, acreedores extranjeros. Para el observador acucioso, y esto está en fuentes abiertas, el mayor acreedor hoy día de los Estados Unidos es Japón. Y nadie está anunciando la inminencia de que Japón le altere la ecuación económica o geopolítica a los Estados Unidos, ¿no es cierto? La China, desde un punto de vista neto, es un detentor importante, pero tiene el 2.6% de la deuda soberana de los Estados Unidos. Es difícil pensar que un acreedor que tiene el 2.6% de tu deuda te va a poder condicionar la operación o las decisiones de la macroeconomía. Desde otro punto de vista, el otro lado de la moneda es que la China no puede reemplazar a los Estados Unidos como mercado de consumo. En el tema de exportaciones netas, tiene el 15% y más de esas exportaciones netas con los Estados Unidos como destino excluyente. Y si hablamos de la manufactura, estamos hablando de más del 50% de esa manufactura hacia los Estados Unidos como país o hacia empresas norteamericanas. Por lo tanto, no es una lucha paritaria.
Y aunque la China ha anunciado muchas cosas y hoy día el propio Xi Jinping, utilizando las cuentas oficiales del gobierno chino, usó imágenes de la guerra de Corea y dijo jamás nos rendiremos, ya vimos esto el 2016. La China intentó una confrontación en el quid pro quo y así le fue. Hoy día es evidente que hay bazas que la China puede jugar, el tema de las tierras raras, el tema de la cuestión de determinadas materias primas críticas, pero en el largo plazo, la China, por el modelo comunista, nunca ha podido generar, por ejemplo, una demanda interna que le permita solventar este tipo de situaciones. Tienen que ver con el control centralizado, con la planificación unitaria, con una serie de cosas que son defectos de modelo. Creo que en ese sentido, a la larga, la China va a buscar una manera de negociar, porque si Donald Trump tiene el mismo nivel de éxito que tuvo con el nearshoring y le empieza a quitar a la China el control de cadenas logísticas que llevaron décadas para ser absorbidas por el aparato productor chino, la China pudiera verse en una situación muy difícil por las razones ya apuntadas. Ahora, en un primer momento, está claro de que muchas de estas medidas no fueron populares, los mercados de valores reaccionaron de una forma que era de esperarse y todavía tenemos, como indicaba mi colega, una perspectiva de sufrimientos, dolores de parto, si quieres llamarlos de alguna manera, de esta política económica y muchos capítulos por escribirse. Habrá que ver en ese sentido cuánto afectan situaciones puntuales. Hace escasos días atrás finalmente se firmó aquel acuerdo tan esperado entre Ucrania y los Estados Unidos que incluyen tierras raras y minerales. Cambió, si prestas atención, el discurso con relación al conflicto armado generado por la invasión, por la agresión de Rusia a Ucrania. Y en las últimas 48 horas el propio Trump ha empezado a decir que a menos de que Rusia reaccione de una determinada manera al papel mediador de los Estados Unidos, el rol y la conducta de los Estados Unidos variará significativamente. Siempre hay que integrar estas cuestiones en el marco geopolítico y estratégico global, porque creo que es hacia allí donde apunta la administración Trump. Justamente otro de los grandes temas, ya acercándonos de vuelta a nuestra región, son las relaciones entre Estados Unidos, Canadá y México, relaciones que al inicio de la gestión de Trump parecían bastante complicadas por las tensiones con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, con el tema del comercio y del control de fronteras, y con Canadá porque Donald Trump mismo comenzó a decir que Canadá podría volverse un estado más de los Estados Unidos y comenzó a llamar gobernador a Justin Trudeau. Alberto, ¿cómo se han desarrollado finalmente las relaciones entre estos tres países y cuáles son las expectativas que tienes de un posible renegociación del acuerdo de libre comercio que tienen entre ellos? Bueno, yo creo que en la misma sintonía que veníamos conversando de la cuestión de los aranceles recíprocos, me parece que, como ya es un estilo que evidentemente es una especie de marca de agua, Trump elige este modelo, digamos, confrontativo desde lo verborrágico, de lo grandilocuente, para patear el tablero y reiniciar conversaciones, lo cual no significa que lo que dice tenga un valor intrínseco, porque finalmente muchas de esas cosas finalmente quedan en el tintero y quedan como una especie de anécdota. También ha elogiado a la presidenta mexicana en estos días. Digo, esta dinámica discursiva siempre hay que tomarla entre pinzas porque es parte quizás de una estrategia. Yo sí veo, por supuesto, ahí una renegociación bajo otras reglas, en otras condiciones, pero en este tipo de vínculos que tiene Estados Unidos, tanto con Canadá como México, hay una cuestión de mayor tradición, de más largo plazo, de cercanía, que no se va a destruir ni se va a romper. Sí, por supuesto, las tensiones siempre están. Hagamos un poquito de memoria. El primer Trump quería hacer un muro con México y quería que México lo pague. Digo, si tomamos nota de aquellas declaraciones de hace algunos años atrás y de lo que finalmente ocurrió, bueno, podríamos entender esta dinámica discursiva y el vínculo que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Creo que hay que mirar más en política internacional, lo decía Hugo recién, las cosas que tienen que ver con lo concreto, con lo fáctico, que con esto otro que aparece, si se quiere, como un dato más blando, más de aire, de menos relevancia, que tiene repercusión solamente en los medios de comunicación y en el círculo íntimo de la política, pero que en la práctica ni le interesa a la gente, ni tampoco significa nada en concreto. Lo que sí sirve es lo que finalmente ocurre, y creo que los primeros avances de vínculo, particularmente con México,
mostraron acuerdos en lo migratorio, acuerdos en lo vinculado a la guerra con el fentanilo, acuerdos arancelarios. Van a llegar seguramente a un punto común que les permita seguir avanzando. Ocurrirá algo parecido, con características singulares con Canadá. No creo que el tema nos amerite demasiada preocupación, porque al final del día son aliados estratégicos y socios casi eternos con Estados Unidos, ¿no? Ya para ir a la parte, regresando a Estados Unidos, la parte de las políticas internas de ese país, Hugo, me gustaría preguntarte por el Partido Demócrata, un partido que salió muy golpeado del proceso electoral del año pasado, perdió todos los estados clave, perdió ambas cámaras en el Congreso. Digamos, fue un día bastante difícil para ellos, algo que creo que no esperaban tampoco. ¿Cómo ha sido la reacción del Partido Demócrata en estos primeros días del gobierno de Donald Trump? ¿Y cómo crees que se está reorganizando de cara a poder ser una oposición efectiva y de cara al próximo proceso electoral? Que recordemos que en Estados Unidos hay elecciones cada 2 años, si bien va a ser para el tema legislativo. Bueno, mira, desde el punto de vista de la democracia, de la alternabilidad, de lo que los americanos llaman el check and balance, siempre va a ser deseable de que el Partido Demócrata goce de una buena salud y participe de una forma lógica y coherente en el debate en los Estados Unidos. El problema fundamental es que, vuelvo al ejemplo de la nota de CBS con relación a Gavin Newsom, parece haber una desorientación muy grande. Te voy a dar un ejemplo con lo que para mí es uno de los puntos esenciales de la agenda de esta administración y yo diría uno de sus 3 pilares en estos primeros 100 días. Hablamos de la migración y yo te la relacionaba porque eso fue reflejado en todas las encuestas y levantamientos de opinión con el tema de la seguridad. Una de las primeras órdenes ejecutivas que firma Donald J. Trump es el tema 20 de enero del año 2025 de declarar a las organizaciones del crimen transnacional organizado y gobiernos que se beneficien del ciclo de lo ilícito como organizaciones terroristas. 6 organizaciones fueron designadas un mes después por el Departamento de Estado, entre ellas el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha MC-13 y 4 carteles mexicanos. Fíjate bien lo que te voy a decir. Desde el punto de vista de la percepción del norteamericano promedio, esto ha sido muy bien recibido. Porque los informes de los organismos de inteligencia reflejaron de que, por ejemplo, en relación al Tren de Aragua, el régimen de Caracas había introducido al menos 300 elementos altamente entrenados por las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela y los servicios de inteligencia cubanos. Estos habían logrado una penetración y una presencia en casi la totalidad de los 50 estados de la Unión. La Mara también tenía una presencia que preocupaba y mucho y había rebasado las capacidades de las agencias policiales y ni te voy a hablar del control de los carteles mexicanos y sus profundas redes, ¿no es cierto? Esto va haciendo carne desde el punto de vista de la percepción de la opinión pública en la idea de que ya no es un problema que se pueda limitar a la cuestión judicial y policial, sino es un tema que afecta a la seguridad estratégica de este país. Y cuando se dan las deportaciones en el marco de esta aplicación, inclusive Trump resucita una norma de hace más de un siglo con relación a enemigos extranjeros, te vas a dar cuenta de que la vasta mayoría del electorado norteamericano ha apoyado esta situación. En vez de entrar a discusiones de fondo, los demócratas se han concentrado, casi te diría, en casos individuales derivados de decisiones de corte que en muchos casos también han sido cuestionadas por posible parcialidad política y que después no han podido sostenerse frente a la misma opinión pública. Te doy un ejemplo. El caso de este ciudadano que fue deportado a El Salvador. Cada vez se puede negar menos que en los registros judiciales este ciudadano tenía una vinculación objetiva, comprobable, demostrable con una organización criminal. Entonces, en el discurso, cuando un senador demócrata se va hasta San Salvador, dice primero que le habían negado la posibilidad de hablar con él, después resulta que sí habla con él, y luego, el día de ayer, aparece la madre de una víctima de esta organización criminal que interpela directamente a este senador, te da un microcosmos de la manera en la cual, me parece, el Partido Demócrata no es capaz todavía de salir de las agendas que lo llevaron a la derrota absoluta en las últimas elecciones. Vuelvo a reiterar, yo espero por el tema de una cuestión de salud democrática que el Partido Demócrata vuelva
a la discusión y al debate de las cuestiones que interesan al norteamericano promedio. Vuelva a plantearte una situación desde el punto de vista de la economía, vuelva a plantearte una situación desde el punto de vista de una propuesta con relación a la regularización migratoria. Un solo ejemplo, y con esto te lo cierro. ¿Cuánto avanzaría el debate si los demócratas empezaran a aceptar que es imposible el ejercicio mismo de derechos constitucionales, te menciono el derecho al voto, si no hay una identificación positiva y objetiva de todos los ciudadanos, sean estos norteamericanos o no, residentes legales en los Estados Unidos? Nada más este aspecto reactivaría un sano debate que permitiría otra relevancia al Partido Demócrata en vez de atrincherarse en cuestiones que, reitero, no interesan a la vasta mayoría del pueblo norteamericano. Y también creo que los liderazgos que vienen surgiendo en la época post-Joe Biden, Kamala Harris, también nos van a dar bastantes luces de qué es lo que está pensando el Partido Demócrata y si ha aprendido de los errores que tal vez cometió en las elecciones pasadas. Pero vamos a una pausa y volvemos con ese tema.